Sí, profe. Es algo, este está muy sencillo. Bueno, todos están muy sencillos, ¿no? Es una instalación de gas, son dos departamentos, pusieron los tanques estacionarios por departamento, siguen entrando, creo que ya, o sea, los hicieron independientes, ¿sí? Aquí dicen, haz los independientes y cada quien lo suyo, ¿no? Bien, en mi planta baja, aquí suben dos líneas de llenado de gas LP de 19 milímetros para los diferentes o para los dos tanques. Van adosados a la pared de la azotea, bueno, del muro. Ver detalle, bueno, pues llevan sus abrazaderas y demás. Aunque aquí lo único que tenga es esto, pues también la alcaldía pide el plano, ¿no? Oye, pero no va a ser, no, pues es que debe de llevar el plano. Es lo único que tiene, ya no tiene nada. Pues aquí sigue subiendo, siguen subiendo. Este ya es la alimentación. Y total, aquí suben mis dos líneas, ¿sí? Al alimentar son de 19 milímetros, es una de cobre rígido ligero, CRL, cobre rígido ligero, de 19 milímetros, va aparente por piso, ¿sí? Y alimenta pues, a mis dos tanques estacionarios, que son de 300 litros cada uno, ¿verdad? Van nivelados a 40 centímetros sobre el nivel del piso terminado. ¿Sí? Lleva su regulador en la primera etapa, marca Fisher, modelo 64, presión de entrada y una presión de salida. Y alimenta cada uno, pues ya, la tubería de salida, bajan a cada uno de los departamentos, pero hay una derivación hacia el calentador, ¿sí? Una derivación hacia el calentador. Y bajan a alimentar los departamentos. Uno, pues aquí se queda, alimenta lo que es la estufa. El calentador ya lo alimentó en la azotea. Y el otro es lo mismo, acá está, es lo mismo. Y ya, eso es todo, ¿no? Eso es todo lo de la instalación de gas. Claro, aquí faltaron los diámetros, ¿sí? Faltaron los diámetros. No se pusieron, ¿sí? Bien. Se hace el isométrico, ¿sí? Aquí viene mi válvula de llenado, doble check, con su línea de llenado, cobre de 19 milímetros. Va a llenar a mis dos tanques independientes, ya salen con 13 milímetros, alimenta calentador y baja. Cada una alimenta el calentador y baja. Esta primera línea, pues, hacia la estufa, una E4QHC, 4 quemadores, horno y comal. Y este es el rizo, esta parte es el rizo, ¿sí? Con tubería de cobre flexible. Y a la otra línea pues, también baja a la estufa. Con sus diámetros y demás. Sus notas, ¿sí? Y la tubería irá aparente, irá pintada de color amarillo, de servicio y limitación del tanque estacionario, o sea, toda va pintada de color amarillo, la tubería es de cobre rígido de 19 y 13 milímetros, el tanque estacionario de 300 litros y capacidad de 7.20 metros cúbico hora, regulador de baja presión, modelo, sus especificaciones, ¿no? Y que pues, la caída de presión no debe de ser mayor al 5%.
Aquí tenemos el detalle del montaje de la válvula del llenado o de la tubería del llenado con su válvula doble check, ¿sí? Sus codos, sus conectores, válvula de globo, etcétera. Y se va hacia el tanque, ¿no? Donde nos va a traer la otra parte, donde llega la conexión al tanque, sus válvulas, y la tubería de retorno de vapores o salida de vapores. Este es un detalle de la conexión hacia el aparato de consumo, que ya trae sus válvulas de esfera, que son de cierre rápido, un proveer pierna. Esto es para bajar un poco más la presión. A veces lo ponen, en ocasiones no se pone. Y ya tenemos su tuerca unión, su reducción, su conexión de tubo flexible, su válvula de entrada, ¿no? También está para proteger el equipo y al aparato de consumo. O sea, todo este detallito que pues, si se hace bien la instalación, pues también debe de venir. Esta es cómo van las salidas con sus medidores, el regulador segunda etapa interiores, tubo de cobre, las válvulas y todo el rollo, todo lo que lleva. ¿Sí? Lo que es, aquí está en planta, es lo mismo. Y esta es la conexión de la fijación de la tubería para que no quede bailando. Sí, con abrazaderas y demás. Buenos detallitos. ¿Sí? Y ese es el proyecto de gas. Así de sencillo. ¿Sí? Así de sencillo. Nada más. ¿Verdad? Y aquí nosotros hicimos un pequeño isométrico, bueno, del isométrico de alimentación. Jalamos para hacer el cálculo, ¿no? Tiene bueno, aquí tiene su secadora, su estufa. Aquí también faltó la secadora, sus dos calentadores. El tramo del punto A al punto B son 5 metros de longitud. Del calentador al punto A es 1,50 y del punto A al tanque 6,45. O sea, analizamos el tramo más desfavorable, el que está más largo, ¿sí? Para ahorita que hagamos el ejemplo, nos acordemos, ¿sale? O sea, 5 metros, 1,50, 6,45, ¿sí? Y este es para 2 departamentos con tanques independientes. Aquí tenemos otro que es de un edificio de 4 departamentos. Este también lo tienen en instalación hidráulica y demás. Lo mismo, ¿no? Lo mismo, sube una línea de llenado de cobre de 19 milímetros, ¿sí? ¿Por qué entran tarde? Ya no os quiero dejar entrar, interrumpen, ¿verdad? Se pierde la conexión. Bueno, sigue subiendo mi línea de llenado hasta esta parte que alimenta mi tanque estacionario de 500 litros. Ya la salida pues trae su regulador y trae su manifold de servicio con tubería de 32 milímetros hacia los medidores, y ya de los medidores salen 4 líneas que bajan a la alimentación de los muebles. ¿Tá? Aquí sí los medidores en la azotea, porque pues, es un solo tanque, es un solo tanque y son 4 departamentos independientes que van a ser alimentados y cada uno pues tiene que pagar el consumo que gasta, ¿sí? Bien. Y ya al bajante de gas
Una línea pues se queda aquí alimentar cocina, alimentar calentador, ¿verdad? Aquí no tienen secadora porque no cabe. Las siguientes dos líneas al siguiente piso, pues van a alimentar calentador y estufa. Igual, ¿no? Calentador y estufa. Y la última línea, que es parecida a la primera, lo mismo, su estufa y su calentador, nada más. ¿Sí? Y todos los diámetros indicados. En todos. También aquí viene mi tubería de llenado, aquí la pusimos toda completa, desde su válvula doble check, codos, conectores, válvula de globo, en fin, la de vapores, la de llenado del tanque. ¿Sí? Aquí viene todo. Y pues, aquí viene todo su despiece. Un detalle de los medidores de vapor, que viene en mi tubería, va alimentando a cada uno de los medidores y ya después la salida de cada medidor hacia los departamentos. ¿Qué más le pusimos? Bueno, sus notas, ¿sí? Que la tubería irá aparente, se pintará con esmalte de color rojo, la de servicio, y color amarillo, la tubería de alimentación. Son los colores, hay un código de colores en las normas para que nos dicen el color que debe de ir pintada cada una de tuberías, tanto instalación sanitaria, hidráulica, gases medicinales, todas, ¿sí? La pluvial, en fin. Entonces, ponemos las notas, el tanque estacionario será uno de capacidad de 1000 litros, aquí ya vi un error, allá pongo 500 y aquí 1000. De capacidad es 7.68 metros cúbicos hora, de 880, una presión de salida de 2.46, caída de presión debe ser menor al 5%, en fin. Y el cálculo se hizo por medio de la fórmula de Paul. El rizo, el detalle de conexión con sus válvulas, y el rizo y hacia el mueble. El otro detalle está, pero está más sencillito, ¿sí? Pero trae lo mismo. Y sus isométrico, que viene en mi tubería de salida, alimentar a mis 4 medidores, y de ahí salen las 4 líneas que van al servicio. Mi tubería de llenado, aquí vienen mis 4 líneas, alimentan lo que es estufa, calentador, las otras 2 líneas, mis calentadores, las estufas, y la última, calentador y estufa, ¿sí? Y todo pues debe de ir bien indicado, ¿no? Diámetros, el calentador, en fin, todo bien indicado. Y este es el plano de gas, ¿sí? Entonces, no es muy complicado, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Bueno, no creo. No, profe. Entonces vamos a hacer un ejemplo de la instalación. Aquí mismo lo hacemos en la pequeña memoria descriptiva y de cálculo de la instalación de gas del edificio de departamentos. Bueno, son 2 departamentos, ¿sí? El proyecto consiste en la construcción de obra nueva de edificio para 2 departamentos, los cuales contarán con el servicio de gas LP. Aquí pues, me faltó ponerle a qué clase y grupo pertenecen, ¿sí?
aquí adelante, el cual pertenecen a la clase tal, grupo tal. ¿Sí? Ustedes pues, se lo van a poner. El proyecto del suministro de gas LP comprende primero la determinación de la cantidad necesaria para alimentar a los muebles que usarán este combustible y consumos para ellos. Hay que conocer la demanda para el servicio y número de muebles y etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces necesitamos ver qué muebles tenían, ¿verdad? Para poder ir determinando la demanda de gas LP, ¿verdad? Vamos a tener aquí muebles, vamos a tener una estufa de 4 quemadores con horno y comal, 4 QHC, un calentador de almacenamiento de 100 litros y una secadora de ropa de 120. Un mueble por cada uno. Claro, en un departamento nada más. Y el consumo por aparato, aquí nosotros tenemos que poner, bueno, tenemos que saber el consumo por aparato. ¿Sí? Aquí es donde me van a ayudar ustedes. Ahí en la presentación que les mandé, que compartimos, ahí vienen los consumos de los aparatos. Si lo abren, pues ahí va a estar. Casi al final ahí vienen las tablitas. Disculpe, profe, ¿es de la misma presentación? Sí, Sí. Ah, ok. sí, ahí están en la misma presentación. ¿Cuál de los datos sería, profe? ¿El de metros cúbicos? Sí, es el último que dice consumo de gas LP. Sí. Es la busque la E4QHC. 0.48, pues. 0.48. Ajá. Total, pues nomás tenemos una estufa, 0.48. El calentador de almacenamiento está en la segunda hoja, creo que es el 110 litros. 0.239. 0.239. Y la secadora de ropa de 120. Ese es el calefactor. Calefactor 120. Punto 102. 0.102. Bueno, ya tenemos los consumos de los muebles que requieren del gas LP. Bien. Siguiendo con esto, bueno, aquí ni lo borré. Aquí tenemos el calentador de almacenamiento, más la estufa, más la secadora, 0.239, 0.48 y 0.102. Me da un total de 0.821. ¿Ah? El consumo probable en uso simultáneo para los dos departamentos es de 1.642, 0.821, 1.0
1.642 metros cúbicos hora. Lo convertimos a litros, 1.642 a litros. El factor de conversión es 3.44. 3.44 por 1.642. Sí nos da ese, ¿verdad? Sí, profe. Anoten ese valor, sí, el factor de conversión de metro cúbico ahora a litros es de 3.44. O un metro cúbico hora igual a 3.44 litros. Bien. Entonces, Profe, decimos perdón, dijo 3 punto qué? 3.44. Gracias. Entonces, aquí ponemos que para una reserva de 2 meses de almacenamiento, en el depósito se tendrían, pues ya serían 5.648 por 60 días, ¿no? O sea, para que los gaseros no estén yendo periódicamente, ¿verdad? Pero pues hay que tardar en un par de meses en ir. A veces lo sacan por mes, ¿no? Bueno, dependiendo del consumo, ¿verdad? Hay unos consumos como unos inmuebles, por ejemplo, las cocinas económicas, ¿sí? Ese, pues sí, dependiendo también la capacidad del tanque que tengan, ¿verdad? A veces no le ponen una capacidad sin hacer un rediseño, ¿no? Entonces, para 2 meses, ¿cuánto nos da? 338. Serían 5.648 por 60 días. A lo mejor estoy mal, ¿no? Sí, está bien, profe. Bueno. Y aquí especificamos, pues no hay capacidades de 338, hay al próximo de 500 litros, ¿no? Entonces, de acuerdo a los datos obtenidos, se propone un tanque estacionario de 500 litros con capacidad de 357 metros cúbicos hora y un regulador baja presión Rego 2403C2 con capacidad de 165 metros cúbicos hora y una presión de salida de 27.94 gramos centímetro cuadrado que alimentarán a 2 departamentos con líneas independientes. ¿Sí? Creo que hasta aquí no hay mucho problema, pues es sacar el consumo de gas LP en base a los equipos que se tienen, hacer la conversión a litros y de ahí pues ver el almacenamiento. No pueden ser, yo aquí le puse 60 días, pero pueden ser 30 días, ¿no? 30 días y pues ya nos da la capacidad de los tanques. Ya de aquí pues ya nos vamos a ver cuál es el inmediato superior, dejando una reserva, más que reserva, dejando un 30% de libre, ¿no? Libre, que es donde se van a acumular los vapores que despide el gas, ¿sí? Todo el aire, todos los vapores que se van hacia la parte superior del tanque. Recuerden que los tanques pues, no deben de estar llenos al 100% de su capacidad. Siempre van al 70 o al 80%, ¿sí? Y todos, también las pipas de gas igual, no nunca van al 100%, por la presión que ejerce el gas dentro de los recipientes. Y el movimiento de la pipa, imagínense, ¿no? Todo el movimiento es un gas líquido que va evaporándose, todo el aire, el gas, ya vapor se está concentrando en la parte de arriba. Si no tiene salida, pues puede suceder algo que no se quiere que se suceda, ¿no? Es muy peligroso. Entonces, aquí por medio de la fórmula de Paul,
hacemos lo que es, calculamos la caída de presión, ¿verdad? Que es H igual al consumo por longitud por el factor, ¿sí? Y aquí, no sé si sacaron foto bueno, acá tengo el isométrico, pero me falta un dato. Aquí tenemos el isométrico, me falta la secadora que venía aquí. Pero tenemos de mi tramo A al B, son 5 metros de longitud, y tenemos lo que es la estufa y la secadora, ¿sí? La estufa y la secadora. Entonces, en esta parte tenemos lo que es, Profe, ¿podría volver a poner la fórmula? aquí está, Gracias. la caída de presión igual al C, el consumo al cuadrado, ¿sí? Por la longitud y por el factor. Entonces, decía del punto B al A, tenemos la estufa y la secadora. Entonces, mi consumo va a ser la suma de ambas, ¿no? De 0.48 más 0.102 me da 0.582, ¿sí? Sí, da 0.582. 0.582. El consumo al cuadrado, 0.582 al cuadrado, ¿cuánto me da? Punto 34. 0.34. 0.34. Y el factor, aquí vamos a proponer tubería de cobre rígido de 13 milímetros. ¿Y cuál sería mi factor? Ahí mismo en la presentación, ahí vienen los factores, ¿no? En tubería de cobre tipo L rígido. Creo que es la primera tabla. Sería punto 297. Ajá, 0. Es en base a la Dirección General de Gas. Sí. Bueno, está bien. Ahora mi caída de presión en ese tramo va a ser bueno, 5 por 0.34 por 0.297. 0.50. 0.50. El rizo de la estufa. El rizo, recuerden que es la tubería de cobre flexible, que es de 1.50 mínimo, que es lo que nos piden, la norma, para poder hacer movimientos con la estufa. Y su consumo es de 0.48. 0.48 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 0.23. 0.23. Y el factor, ahora aquí el factor es tubería flexible de 3 octavos. De 3 octavos de pulgada. Cero punto noventa y siete. 970. 0.970. Sí. Bien.
Y su caída de presión pues va a ser 1.50 por 0.23 por 0.970. $0.33. 0.33. El rizo de la secadora, su consumo es 0.102. 0.102 al cuadrado, el consumo al cuadrado, ¿cuánto nos da? 0.01. 0.01. El factor igual, 0.297. No, 970. De 3 octavos, flexible. Y la caída de presión. 0.01. 0.01. Bien, si es 1.50 por 0.01 y por 0.97. Aquí le hubiéramos agregado una columna con el diámetro, ¿verdad? Diámetro ya lo hubiéramos ido poniendo el diámetro de 13, de 10, bueno. Así ya quedó. El siguiente tramo es del calentador al punto A, que viene siendo ¿no? De mi calentador al punto A. ¿Sí? Tenemos 1.50 de longitud y su consumo es de 0.239, 0.239. Si van tomando nota, ¿no? Creo, ¿no? ¿Quién sabe? Claro que sí, profe. 0.06. 0.06. Y su factor lo vamos a meter también tubería de 13 milímetros, 0.297, rígida en ese tramo. Entonces sería 1.50 por 0.06 por 0.297. 0.03. 0.03. Bien. El rizo, 0.239. 0.06 y 0.970. Sería 0.50 por 0.06 y por 0.97. Profe, ¿qué dijo que era el rizo? El rizo es la tubería flexible que va a la conexión, ¿sí? A la conexión. Tengo yo con tubería rígida, ahí ya no la puedo mover, entonces necesito una tubería flexible, que es el rizo. Así se le llama, ¿no? El rizo. Ok, gracias. Entonces es con tubería de 3 octavos o de 1/4. Por lo regular pues, se le pone de 3 octavos. Es la conexión que traen los aparatos de consumo. Traen su conector, es de 3 octavos. ¿Sí? 0.03, profe. También Sí. 0.03. Y por último, de mi punto A al tanque. Sí, aquí ya viene los tres, 0.821 es la suma de los tres, ahí es donde se acumulan. 0.821 es la acumulación de los tres aparatos, ¿sí? Con su consumo al cuadrado, ¿cuánto nos da? 0.67. 0.67. También le vamos a poner tubería de 13 milímetros, 0.297. ¿Cuánto nos daría? 645 por 0.67. 1.28. 1.28. Ahí está. Y ya con esto pues, hacemos la sumatoria, ¿no? A ver el total de la caída de presión, que sería 0.50 más 0.33 más 0.07 más 1.28.
2.18. 2.18. Bueno, aquí teníamos 2.19. 2.18. Ahí está. ¿Sí? Y ya vemos que nuestra caída de presión es menor al 5%. Entonces, lo que propusimos en diámetros está bien. Ya con esos diámetros vamos a tener una caída de presión menor. ¿Sí? Si nos hubiera rebasado a 5, después de 5, ¿sí? Entonces podríamos cambiar este último diámetro, ¿no? El de 6.45, ¿verdad? Lo podemos haber cambiado a 19 milímetros. Y si es mayor el diámetro, el factor es menor, ¿verdad? Entonces, en ocasiones, pues así le vamos haciendo. En el otro proyecto que vimos, que salgo con una tubería de, creo, 32 milímetros, algo así, es porque mi caída de presión, pues, yo le puse diámetro de 3/4, ¿no? 3/4 y hay que saber a medidores, pero no, o sea, mi caída de presión aumentaba bastante. Entonces, pues le pusimos ese diámetro de 32 milímetros, creo que era 32. Entonces vamos nosotros jugando con los diámetros para que no rebase mi caída de presión, ¿sí? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Y ya con esto, pues ya definimos nosotros diámetros y demás, y ya los vamos y los anotamos en el plano. A ustedes les va a quedar algo parecido, ¿sí? Dependiendo de tan largo o tan corto sea la distancia de alimentación a los muebles de consumo. Aquí están los casi cerca, ¿no? O muy cerca si se puede. ¿Preguntas? Ahí les mando este documento junto con los planitos que acabamos de ver, ¿sí? Para que, pues de ahí, pues se fusilen todo, ¿no? Pues casi, pues agarran esta memoria, la pegan, cambian el isométrico, sus datos y listo, ¿no? Ya tienen la memoria. ¿Sale? Inclusive la vamos a guardar. Profe, Sí. yo sí tengo una duda con respecto a los 30% libre. Este, es decir, bueno, yo lo entendí que, por ejemplo, si tenemos 500 litros, sería recomendable ponerle, por ejemplo, darle una holgura de 30% más, es decir, que tenga 650 litros, que sea la capacidad del tanque estacionario. Bueno, podría ser, pero yo aquí tengo 340 litros que voy a consumir durante 2 meses. A esos 340 yo le aumento el 30%, ¿sí? O sea, no al que definí. Yo ya propongo el de 500 litros. Pero Ah, primero de los 340, digo, 340 más el 30%, no sé cuánto es. Y de ahí me voy al inmediato superior que sea comercial, ¿no? sí, sí, profe, sí, Son 442 litros. No voy a encontrar un tanque de 442 litros, ¿no? Sí, donde me voy siempre, me voy al otro, al próximo 500 litros. ok. Voy a tener más holgura, ¿no? Y quizás ya no van a ser 60 días de almacenamiento, de consumo, a lo mejor van a ser un poco más por la holgura que tenemos, ¿verdad? Sí. Bien. Otra, profe,
esa parte del regulador de baja presión, ese tipo, ¿cómo se calcula o solo se propone comercialmente o cómo Sí, es se eso? propone comercialmente. Ah, Se ok. propone. Nosotros sabemos que ya todos los aparatos vienen calibrados. Entonces, nosotros vamos a proponer el regulador de baja presión. Y ya viendo, decimos un regulador Rego, marca Rego, que son los más comunes. De estas características del 2403 C2, vemos la ficha técnica. Y ya en la ficha técnica nos va a decir que la capacidad es de 565, de 357 para una presión de salida de 2794. Y este de 2794 ya no lo marca la norma. Ya todos los reguladores pues tienen que traer esa especificación. Entonces vemos cualquier marca de regulador, vemos su ficha técnica y de ahí sacamos estos datos, 357 y demás. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí. Sí, ese no los calculamos, sino ya los obtenemos de la ficha técnica. Y son parecidos, ¿no? Son parecidos porque pues, todos deben de pasar por control de calidad y se tienen que basar en las normas de gas, las normas oficiales mexicanas, ¿sí? Si no, pues no salen al mercado. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ahorita les mando el documento, para que lo tengan antes de que se me olvide, y los planos, ¿no? Ya para que estén un poquito más completos y también pues ya le empiecen a dar golpe al gas, ¿no? Bueno, terminen bien su sanitaria y posterior ya el gas. Vean que no es muy complicado. Es un poco de talacha nada más. Aguirre Arias. Presente, profesor.